Vacunarse es un acto de solidaridad. Acepto protegerme por mí, pero además por los otros. Fabricar una vacuna debería hacerlo también, por principios, pero además por eficacia, es decir, por interés. Porque trabajando solidariamente, los puntos ciegos de un medicamento se reducen y los promedios de costos también, pero no lo es. En vez de colaboración, vemos hoy día competencia, una carrera desatada que a las farmacéuticas puede beneficiarlas llegar primero, pero a los países y a los seres humanos que los componen, no en su conjunto, porque somos tan fuertes como el más débil. Porque si en solitario sigue sin conseguirse esa inmunidad global, que es la única garantía real, junto con otras medidas sanitarias, no avanzamos. La salud, que algunos ven como un servicio, muy bien, y no pocos como un arma política y otros como la oportunidad de millones de dólares. Antes ya de tener una vacuna, las empresas del rubro ganaron cientos de millones de dólares cuando sus acciones se fueron a las nubes. Solo Moderna, Novavax, BioNTech y CureVac sumarán 24.000 millones de dólares en ingresos en 3 años. Estamos frente además al nacionalismo de las vacunas, que promete darle réditos al país que avance primero, no necesariamente mejor, y a los líderes que encabecen este proceso o que apuesten bien o más, porque tienen esos recursos, en su elección de los laboratorios con los que firman convenios que incluyen cuantiosos fondos estatales que solo algunos pueden permitirse entregar. Pero eso es una ganancia corta. Las vidas debieran estar primero, las economías no se bastan a sí mismas y los verdaderos líderes tienen una mirada global. En esta carrera por la vacuna contra el COVID-19, o llegamos juntos o de nada les servirá a algunos cruzar la meta solos. Comienza Conexión Global. Lo supimos durante esta jornada que Reino Unido, con el laboratorio Pfizer, a quien autorizó con su vacuna, comienza el proceso de inoculación la próxima semana. Bastó que Boris Johnson anunciara esto para que pocas horas después Vladimir Putin dijera que ellos en Rusia comienzan la vacunación masiva en la misma fecha. La nota, con todas estas implicancias económicas, geopolíticas de esta carrera por la vacuna del COVID-19, la tiene nuestra compañera Isel Guerra. La vacuna estará disponible en Reino Unido desde la próxima semana. Es el anuncio que muchos líderes del mundo ansiaban entregar y fue Boris Johnson el primero en hacerlo. Pero no será la vacuna británica la que reciban los británicos, porque la carrera por la cura contra el COVID-19 por ahora la encabezan Estados Unidos y Alemania. La vacuna de Pfizer y BioNTech será la que recibirán los británicos y ahora el gran desafío que aparece en el camino es la logística para su distribución. Tenemos 40 millones de dosis preordenadas para entregar en los próximos meses, suficiente para 20 millones de personas porque se requieren 2 dosis para cada uno. Horas después del anuncio del Reino Unido, Rusia hacía lo mismo, con el pedido del presidente Vladimir Putin para que su vacuna, la Sputnik 5, sea suministrada a gran escala a toda la población de la potencia euroasiática a partir de la próxima semana. Esta producción nacional nos da la oportunidad de comenzar una vacunación masiva. Estoy seguro de que terminaremos todos los procedimientos preparatorios para comenzar la próxima semana. Rememorando la carrera espacial, Rusia bautizó su dosis como el satélite artificial. El país fue el primero en autorizar el uso de una vacuna. Sin embargo, su temprana aprobación en agosto, sin haber concluido la crítica fase 3, no ha generado confianza en la comunidad internacional, incluso tampoco dentro de sus fronteras. Esta vacuna no es segura, no es efectiva, porque no hicieron las investigaciones necesarias. Difícil no considerar este desarrollo científico como algo político. Salvar a la población es el objetivo principal, pero también la vacuna podría salvar gobiernos si hasta Donald Trump utilizó el medicamento como un arma de campaña. Incluso lanzó una mega operación llamada Warp Speed, en la que se comprometieron 10.000 millones de dólares para investigación y una futura distribución. No dejen que Joe Biden se atribuya el mérito de las vacunas, porque las vacunas fueron mías y yo presioné a la gente más que nadie. Pero no solo prestigio buscan los países con estas vacunas, también ganancias, porque es un negocio que mueve miles de millones de dólares. Estimaciones contemplan que 5 grandes laboratorios sumarán 220.000 millones de dólares en ingresos el próximo año, mientras Rusia y China también ultiman contratos. India y Venezuela están interesadas en Sputnik 5, Argentina y Perú en la dosis de la China Sinopharm. Por eso las dos potencias ya envían sus dosis.
Y mientras los países ricos ya tienen reservadas sus dosis, ¿qué ocurre con los más pobres? COVAX Facility. COVAX Facility. Apoyados por la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa COVAX busca una distribución equitativa de las vacunas e independiente de sus ingresos, los más de 180 países negocian los precios en conjunto. El objetivo es que para diciembre del próximo año hayan logrado distribuir 2.000 millones de dosis. El mundo se ha unido como nunca antes para garantizar que estas herramientas se desarrollen, produzcan y distribuyan de manera justa como bienes públicos globales y no como productos privados. Como si de una partida de ajedrez se tratara, los países juegan sus piezas para dar con la anhelada cura que ponga fin a esta interminable pandemia. Pfizer y BioNTech ya ven frutos en sus movimientos, pero la estadounidense Moderna, la británica AstraZeneca y los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm podrían recibir la autorización de una vacunación masiva en las próximas semanas. Y vamos a revisar ahora un panorama global de las principales vacunas. Ya lo escuchaban en la nota, Isel Guerra, son bastante más, pero veamos qué pasa con esta carrera y qué diferencias hay entre una y otra. Nos vamos a centrar básicamente en la del laboratorio Pfizer y también en Moderna, que son las que supuestamente hasta donde ahora conocemos, también la rusa, según se ha dado el anuncio, pero las que tenemos más certeza desde antes de cuándo iban a ocurrir son aquellas tres. Entonces, ¿qué es importante? Las dosis, por ejemplo, tanto en el caso de Pfizer como el de Moderna y también en la Sputnik 5, son 2 dosis. Por lo tanto, evidentemente que hay que tener claro que hay un intervalo en que va aumentando la inmunidad después de recibir la segunda. El intervalo de las dosis son 28 días en el caso de Moderna y Pfizer, y en el caso de la Sputnik son solo 3 semanas. La eficacia, importante también contarles aquello que se mueven entre el 94 y 95% en el caso de estas 3 vacunas que les estamos contando. En el caso de AstraZeneca, 70% en general, pero para los casos de más graves se dice que podría ser del 100% incluso, y si se entrega una media dosis después entre la primera y la segunda, se supone que sube también al 90 y tanto %. Y esto es clave, esto que van a ver aquí, que tiene que ver con la conservación. ¿Y por qué? Porque mientras más frío se tenga que conservar una vacuna, como lo vamos a conversar más tarde con nuestros expertos, es más compleja la logística. Menos 70 grados entonces en el caso de Pfizer. Tenemos en el caso de Moderna menos 20 y, según dicen los rusos, entre 2 y menos 8 grados Celsius. El costo, eso es importante, consideramos que son 2 dosis además. En el precio, 19, casi $20 en el caso de Pfizer. Después está Moderna con $25 y Sputnik con $10. Ahora, en el caso de AstraZeneca se dice que esta vacuna solo va a costar $2,8 al menos en el periodo en que dure la pandemia. Por lo tanto, aquí hay cosas relevantes, como les decíamos, en el caso, por ejemplo, de la de Pfizer, estamos hablando de cerca de 15.000 pesos en una primera dosis y luego una segunda dosis con lo mismo. De eso estamos hablando más o menos cuando revisamos justamente esto, que es una carrera y se nota tanto en el nivel de competencia también geopolítica, económica, que aquí hay peleas entre países, laboratorios. Y no por nada entonces la rusa se llama Sputnik 5, ¿no? Que hace alusión a esa exitosa parte de la carrera espacial en que Rusia se pone por sobre otros países. Bueno, ¿y qué pasa respecto del calendario mundial de vacunación? ¿Cuáles son las estimaciones? Veamos lo siguiente, ya sabemos que la próxima semana empezaría Reino Unido y también Rusia, pero ¿qué pasa en otros lugares? Veamos, Estados Unidos con Moderna y China con Sinovac se supone que van a comenzar en diciembre también con el proceso de vacunación. En enero podría concretarse, se supone, les digo, estimativo, en el resto de Europa, India, Japón, Canadá, México, Brasil, Argentina y Chile. El gobierno de Chile aseguró el martes que la vacunación podría ser en el primer trimestre, lo estamos poniendo comenzando potencialmente en enero. En febrero habría anuncios en Venezuela y Sudáfrica, que ahí lo ven en morado, entonces en enero era de un verde como verde agua. Y después, finalmente, países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en América Latina, Australia y Nueva Zelanda, el resto de África y Turquía, también Pakistán, todos ellos podrían tener noticias de tal vez comienzos de vacunación por ahí por marzo. Son fechas estimativas respecto del comienzo de vacunación contra el COVID-19. Bueno, vamos a analizar en profundidad la industria de las vacunas y esta carrera por una
vacuna para el COVID-19 junto a Cassandra Sweat, panelista habitual de Conexión Global, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Cambridge, experta en relaciones internacionales y también en temas de innovación. Cassandra, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Mónica. Queremos hablar de esta carrera por la vacuna y es una tremenda industria, la industria farmacéutica. Estábamos viendo que solo para el COVID hay inversiones filantrópicas, ni siquiera las de gobiernos, por 4.580 millones de dólares. 4 empresas, por ejemplo, que ganan 24.000 millones en 3 años, 24.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la industria farmacéutica? Mónica, estamos hablando de una industria que representa alrededor de 1.2 trillones de dólares al año. Wow. De esto, alrededor de 270 billones son el sector donde estamos todos mirando ahora, que son biotech. Entonces, esa diferencia, hablando de muchos temas, para ponerlo en términos súper simples para el público chileno, la industria tradicional farmacéutica es de química, es de síntesis de moléculas, como el tradicional, amoxicilina, es de esta variante que uno tomaría, que son de químicas, orgánicas. Y eso representa la gran mayoría de la industria. El nuevo sector que ha surgido y donde todos estamos mirando hoy en día es el sector de biotech. Y ese sector de biotech es algo recién, es algo nuevo, es un tipo diferente de molécula. Se trata de un otro sistema de entrega y en esa categoría de biotech es donde cabe vacunas. Ajá, perfecto. Quiero ir al tema de la política y las vacunas y la farmacéutica. ¿Cómo se ocupa políticamente este tema? Primero hablemoslo a nivel global, Cassandra, porque estamos hablando de un verdadero nacionalismo de las vacunas, ¿no? En que cada país y cada líder está presionado para conseguir beneficios para sus ciudadanos y no hacen lo que, por ejemplo, está haciendo la Unión Europea, que es juntos comprar, juntos planear cómo distribuir. ¿Cómo ves tú este nacionalismo de las vacunas? Mira, Mónica, francamente lo veo en 2 niveles, ¿no? El primero es cuál es el sistema de innovación que cada país ha conseguido políticamente sostener sobre el tiempo. Lamentablemente en América Latina, desde hace 20 años, por múltiples razones, la decisión ha sido de no invertir profundamente en la industria farmacéutica, en términos con gastos públicos y también en gastos privados. Hay razones muy concretas para estos, pero hay que entender que para los países industrializados un poco el opuesto ha ocurrido. Mientras el mundo en vía del desarrollo ha un poco dejado de lado políticas de aportar a sus industrias locales, países como Estados Unidos, donde la industria en Estados Unidos gasta una gran cantidad de dinero público en su sector. Por ejemplo, en Estados Unidos en un año se estima que la industria gasta alrededor de 76 billones de dólares en investigación y desarrollo, y eso del sector privado. Sin embargo, sabemos que 44% de estos gastos son subsidiados por el Estado. En el fondo son gastos públicos. Sí. Entonces, Mónica, por un lado, veamos estados que han desarrollado sistemas de innovación a través de los años, con conexión muy cercano, público-privado, y hoy en día se ve la capacidad de producir vacunas localmente. Y eso da frutos, evidentemente, versus otros que no lo han hecho. Por un lado, falta de previsión y por otro lado también falta de recursos. Ahí también hay otro tema, pero quisiera preguntarte respecto del uso político que dan algunos gobernantes también a esto. Vimos a Donald Trump, que en su campaña, por ejemplo, insistía en que iba a tener luego la vacuna, se adjudicaba además como el mérito por aquello. Vemos a un Boris Johnson ahora con el primer país, además, que sabemos hoy día que autoriza la prueba de una vacuna, y que también dice, miren, esto lo pudimos hacer porque nos salimos por el Brexit, porque no seguimos las normas europeas. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo ves tú también eso? ¿Cómo aprovechan los líderes estos temas? Claro, bueno, hay la brecha entre lo que está dicho por los políticos y lo que sea la realidad.
¿no es cierto? Por un lado, obviamente está Donald Trump muy frustrado de que Inglaterra esté lanzando la vacuna. Hay Mike Pence, el vicepresidente, escribiendo en Twitter que gracias por la operación Warp Speed, los gastos de Estados Unidos en este aspecto, Pfizer va a lanzar su vacuna. Pero sabemos que aunque Pence declara que eso es un logro de Estados Unidos, Pfizer nunca ha recibido un subsidio en este proceso. De hecho, fue BioNTech que recibió un subsidio del gobierno alemán por alrededor de 445 millones de dólares para el desarrollar de este producto. Entonces, cada país que está en ese juego quiere tomar el crédito por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, lo que ha ido lamentablemente fragilizando, y donde creo que vamos a ver una gran tensión en los próximos meses, es cómo será la cooperación de data sobre estos productos, cuán transparente serían los contratos de compras. En el caso de Chile eso también es especialmente importante, y cómo veremos la distribución, o cómo sería posible que estas vacunas no queden solo en los países industrializados, claro, pero queden distribuidos por el mundo de una manera más equitativa. Cassandra, hay un tema importante que tú mencionabas y que tiene que ver con la corrupción. La industria farmacéutica, no solo en vacunas, sino también en remedios. Por ejemplo, Interferón, quien desarrollaba este remedio después de que Donald Trump dice que lo usó, después de que además incluso se pone hartos fondos en el desarrollo de remedios similares, suben las acciones, suben también las compras. Y quisiera preguntarte respecto al tema de la corrupción, porque además cuando toca una pandemia se sabe que en cualquier país del mundo, cuando hay epidemias, emergencias sanitarias y aprobaciones express de compras, la corrupción es mayor. ¿Cómo se ve, más allá de la pandemia, el tema de la corrupción y la industria farmacéutica y los países, las relaciones entre gobiernos y privados, a quién favorecer, a quién dar contrato? ¿Es un tema relevante? Es un tema súper relevante, Mónica, y de hecho hoy pasé una gran parte de mi día mirando todos los contratos del gobierno de Estados Unidos que ya están en línea. Ya uno puede acceder en línea los contratos, uno puede ver las cláusulas específicas. Yo creo que los gobiernos acá tienen una gran tarea, y la verdad es que acá se requiere cooperación entre el sector privado y público. Eso es necesario, y acá no es un momento para estar apuntando un dedo de un lado a otro, sino creando sistemas de transparencia total sobre las compras públicas. Eso es una oportunidad para que el público, para que renovamos confianza en estos sistemas que son tan importantes. Entonces, mi esperanza es que todos los países del mundo, y especialmente Chile, van a hacer transparentes las compras a las empresas para poder estar analizados, para que el público pueda entender los plazos, para que podamos entender cuáles son las limitaciones que los gobiernos han implementado y cuáles son las limitaciones que las empresas han ponido en línea también, han puesto en línea. Para cerrar, Cassandra, porque además es importante la transparencia en todo ámbito respecto a las pruebas, de la efectividad, de la certificación, porque lo que queremos al final es que la gente efectivamente se vacune, que confíe, que no piense que es solamente un negociado, que esto sí sirve, que es efectivo, que es importante vacunarse. Entonces, claro, a mayor transparencia es bueno para la política, para la gente, para los ciudadanos, para el sistema sanitario. Para cerrar, última pregunta. Un tema que después de que pase la emergencia queda vigente en otras pandemias, en la industria farmacéutica en general, y es también otra tremenda fuente de recursos, las patentes, tema que tú bien has estudiado. ¿Cómo es el tema de las patentes? ¿Cuánta lucha hay entre los países por aquello? ¿Es distinto cómo actúa China, cómo actúa India, cómo actúa Estados Unidos? Quisiera que tú nos dieras una visión al respecto. Sí, mira, antes de que el OMC incluyó patentes en las negociaciones globales, cada país tuvo un sistema independiente de cómo
y cuánto tiempo y qué tipo de patente se otorgaba. Por ejemplo, India, antes de ser parte de la Organización Mundial de Comercio, no tenía patentes sobre productos, lo tenía sobre procesos. Y todo eso ha cambiado, el sistema ha ido armonizando y en esta instancia, en este momento, sí ya han habido grandes peleas sobre quiénes son dueños de los patentes relevantes a COVID. Reciente, de hecho, Moderna estuvo involucrado en un caso muy contentuoso que perdió, y esencialmente lo que las empresas relevantes han hecho en este momento es dar licencias a otras empresas para usar sus tecnologías, o dejar las tecnologías, decir que no van a estar cobrando durante ese momento de crisis tan clara de esa pandemia que estamos todos sufriendo, pero que a la larga, en el futuro, esos van a ser tecnologías que van a estar bajo protecciones de patentes. Cassandra Sweet, muchísimas gracias como siempre por enseñarnos tanto, por ayudarnos a tener una visión global sobre estos procesos, que es mucho más que sanitario. Aquí hay política, hay temas de corrupción, hay temas de transparencia, hay muchísimo detrás de un proceso en cualquier país del mundo al respecto. Muchas gracias, Cassandra. Adiós. Hacemos entonces una pausa en Conexión Global y volvemos con mucho más. Y vamos de inmediato con los recomendados y el ojo con lo que hay que poner atención en este caso, por ejemplo, una importante investigación sobre manipulación de información en China, y también qué está pasando en otras noticias como Irán y la muerte del más alto rango en el programa nuclear iraní. De todo ello nos cuenta Mario Regadas. ¿Qué tal, Mónica? Vamos a seguir con el tema de la pandemia porque CNN obtuvo documentos filtrados desde China que confirmarían una cadena de errores durante los primeros días de la pandemia. Los informes provienen de Hubei, la provincia que alberga, recordemos, la ciudad de Wuhan, que es el epicentro de la emergencia sanitaria donde nació este virus. Y estos informes muestran que las autoridades divulgaron datos engañosos sobre el número de muertos y casos que en ese momento dejaba esta desconocida enfermedad. Incluso, fíjate, les llevó en promedio más de 3 semanas diagnosticar nuevos contagios. Veamos el reportaje del corresponsal Nick Payton-Walsh. Una filtración sin precedentes de documentos internos chinos entregados a CNN revelan por primera vez lo que China sabía en las primeras semanas de la pandemia de COVID-19, pero que no le dijo al mundo. Un informante que dijo trabajar en el sistema sanitario chino compartió con CNN documentos que muestran una respuesta local caótica desde el principio. La falta de transparencia contribuyó al caos. Ver la información por escrito fue muy revelador e instructivo. CNN los verificó con 6 expertos, un funcionario de seguridad europeo y mediante un complejo análisis digital forense que revisa su código fuente. Estos documentos brindan numerosas revelaciones sobre la provincia de Hubei, donde la ciudad de Wuhan se constituyó en el epicentro de la pandemia. En primer lugar, algunos de los números no coincidían. El peor día en estos informes fue el 17 de febrero, cuando murieron 196 personas que eran casos confirmados, pero ese día solo se anunciaron 93 fallecidos. China también hacía circular internamente totales más grandes y detallados para los nuevos casos en Hubei. Un día de febrero registraron internamente casi 6.000 nuevos casos, algunos con diagnóstico confirmado con pruebas, otros diagnosticados clínicamente por médicos, y otros posibles casos debido a la sintomatología y sus contactos, pero todo bastante serio. Pero públicamente ese día China reportó en todo el país unos 2.500 nuevos casos confirmados. Al resto se le restó importancia en un recuento continuo de presuntos casos. Eso significó que pacientes que habían sido diagnosticados por los médicos como gravemente enfermos aparecieran luego como casos dudosos. Después mejoraron el criterio. Si China hubiera sido más transparente y también más dinámica en su respuesta, claramente eso habría tenido un impacto en el nivel de propagación del virus en Wuhan, en China y quizás en el resto del mundo también.
Un informe de principios de marzo dice que transcurrió la asombrosa cantidad de 23 días en promedio desde el momento en que alguien mostró síntomas de COVID-19 hasta que tuvo un diagnóstico confirmado. Son 3 semanas para identificar oficialmente cada caso. Esta información me parece realmente sorprendente. Normalmente tomaría un par de días. Uno elabora medidas hoy basándose en la información de hace 3 semanas. Quizás la revelación más notable ocurrió a principios de diciembre, cuando emergió el COVID-19 por primera vez en China. Sorprendentemente, los documentos revelan que hubo un marcado aumento de casos de gripe en Hubei en ese entonces, justo cuando los estudios indican que se habían infectado los primeros pacientes con COVID-19, 20 veces la cantidad de pacientes con gripe en comparación con la misma semana del año anterior. Los expertos dicen que el sistema hospitalario podría haberse desbordado por la cantidad de pacientes enfermos con síntomas gripales, lo que haría más difícil detectar los primeros casos de COVID-19. Los documentos no vinculan el brote directamente con los orígenes del coronavirus, pero muestran que los pacientes de gripe fueron examinados como se hace habitualmente, y muchos no tenían una cepa conocida de gripe, lo que deja abierta la posibilidad de que estuvieran enfermos de COVID-19. Estos documentos, una inusual y clara ventana abierta a lo que China siempre supo, pero no le dijo al mundo. Aparentaron estar en control mientras que el brote local se convertía en una pandemia mundial. Nick Perron-Walsh, CNN Londres. Bueno, y ahora cambiamos completamente de tema porque esta semana el Parlamento iraní amenazó con aumentar el enriquecimiento de uranio en respuesta al asesinato del científico Mohsen Fakhrizadeh, considerado uno de los padres de la política nuclear del régimen persa. Este martes los legisladores pidieron al gobierno de Hassan Rouhani alejarse de los compromisos internacionales relacionados a su programa nuclear, ya que acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de la muerte del científico ocurrida el viernes pasado durante una emboscada, cuyos detalles aún no están del todo claros. El proyecto de ley pretende imponer al gobierno un alejamiento mayor del pacto nuclear de 2015, del que Estados Unidos, recordemos, se retiró en 2018, reimponiendo sanciones que han golpeado severamente a la población iraní. Todo apunta, Mónica, a que Joe Biden tendrá una difícil tarea en su intento por restablecer las relaciones con Teherán. Pero más de esto nos explica José Levi desde Jerusalén. En el gobierno en Teherán aseguran que su ministerio de inteligencia, tan solo unos días antes del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, ya había advertido de que podía producirse algo así. Pero se encuentran en medio de críticas por parte de muchos en Irán que no comprenden cómo una persona como Fakhrizadeh, que ya el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había señalado como objetivo con anterioridad, podía estar tan expuesta a una situación como la que ocurrió. También se critica el hecho de que no se detuviera a nadie de los agresores. Entonces, frente a esto, la versión que circula en los medios de comunicación iraníes es que se trató de una operación especialmente sofisticada, realizada a control remoto, sin presencia de atacantes sobre el terreno, llevada a cabo con una ametralladora que había sido activada, inclusive se dice a través de vía satelital, y posteriormente el vehículo donde se encontraba esta ametralladora fue explosionado también por control remoto. Todo esto es calificado por distintos expertos como una situación de película de James Bond, pero que en la realidad no sería la preferida para intentar terminar con la vida de ninguna persona, ya que puede haber distintos errores en distintas etapas, por ejemplo, que los servicios satelitales en un determinado momento no pasen señales, el hecho de que inclusive introducir una ametralladora así en el interior de Irán es muchísimo más complejo. Entonces, en general, no se cree que esa versión sea
real, sino que se considera más algún tipo de excusa. Se recuerda que en el pasado, cuando fueron asesinados otros científicos nucleares de Irán, el método utilizado era, por ejemplo, disparos desde una motocicleta o explosivos en el vehículo donde se encontraban, o sea, métodos mucho más, digamos, convencionales. José Levi, CNN, Jerusalén. Gracias, José. Y bueno, Mónica, este es solo uno de los grandes desafíos que tendrá en política exterior el gobierno de Joe Biden. Recordemos que tiene que recomponer todavía las relaciones con Europa, también ver cómo va a continuar esta guerra comercial con China y también Rusia, cómo va a ser esta relación entre el futuro gobierno de Biden y el régimen del presidente Vladimir Putin. Mónica. Bueno, le agradecemos por supuesto a Mario Arriagada y tenemos nuestro panel buenísimo para hablar de las vacunas, para entender un poco lo que está detrás de esta carrera por las vacunas de COVID-19 que se extiende también como dinámica a otros remedios, a otras vacunas. María Teresa Valenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es académica en la Universidad de los Andes y además integrante del Consejo Asesor COVID-19, específicamente en los temas de vacunas. Además, sobre todo está interesada en aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Y vamos a saludar también de inmediato a José Luis Cárdenas. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos vía Zoom. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es director de Asuntos de Gobierno y Acceso para Latinoamérica del Grupo TEBA. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar hoy día con la doctora también Valenzuela. Vamos a comenzar justamente con ella. Quiero preguntarle, ¿cómo podemos resumir rápidamente el proceso de investigación y finalmente de creación de una vacuna, desde que se investiga hasta que se prueba? Bueno, en primer lugar tiene que haber un agente infeccioso, ¿no es cierto?, en el cual empieza a agredir a la población. Claro, y despierta que por el lo interés. Tanto ahí despierta todo el interés y de ahí entonces se empieza a estudiar en las fases preclínicas primero. ¿ya? Y en las fases preclínicas significa esto ya sea en laboratorios o ya sea en modelo animal, dependiendo de la respuesta que se espere también de los animales, que sea similar al hombre. Y una vez que pasa por todas las fases preclínicas, que en general son largas, tediosas, porque por sobre todas las cosas se tienen que asegurar en esa fase todo lo que sea la toxicidad o riesgos que pueda tener la vacuna. Ya, pero esta es la previa en el fondo cuando se investiga. Después vienen las fases 1, 2 y 3, que son las de prueba, entonces, ¿no? por lo tanto, las fases clínicas, que son en las personas, en los seres humanos, que viene la fase 1, que investiga la seguridad y la inmunogenicidad, la respuesta inmune que genera en el hombre. Después viene la fase 2, en la cual incorpora un número mayor de sujetos, aproximadamente 200 sujetos, en los cuales se estudia fundamentalmente también la inmunogenicidad y siempre la seguridad, pero en este caso es para determinar el número de dosis, la concentración que debe tener cada dosis. Y cuántos números de dosis hay que colocar. Y la 3, que es la supermasiva, ¿para qué es importante? Que es la fase 3, que es la de eficacia y también de seguridad, que es la más larga, porque aquí, por ejemplo, en la situación del COVID-19, en general esta fase ha tenido que enrolar aproximadamente entre 39.000, 44.000 sujetos para terminar la fase de eficacia, que es la que demuestra que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de evitar la infección en los sujetos que recibieron la vacuna. Normalmente esa sola etapa suele durar como un año, la fase 3. La pregunta es, en total, lo normal, desde que empieza a desarrollarse científicamente en un laboratorio una vacuna hasta que está lista para ser inoculada en una persona, ¿cuánto tiempo transcurre normalmente? Lo normal, digamos, con la gran mayoría de las vacunas es que esto toma aproximadamente 12 años. Pero en esta situación es bien interesante saber que toda la fase preclínica en realidad fue prácticamente adelantada por las investigaciones realizadas frente al SARS-CoV-1 y frente al MERS, por ejemplo, y también, digamos, se ha estudiado vacunas contra ébola, que las plataformas utilizadas en ella son las que en realidad hoy día se están en uso. Ahora, José Luis, quisiera preguntarle a usted, ¿cómo entender lo rápido dentro de todo que se logra o que se podría llegar a lograr? Porque hasta que no esté efectivamente, bueno, Reino Unido hoy día nos dio la noticia de que tenía ya la aprobación, son los primeros en aprobarla, pero
¿Cómo se puede entender que algo que normalmente demora 12 años, en algunos casos, claro, ha demorado 4, 5, pero que normalmente se demora años, en plural, haya sido desarrollado tan rápido, más allá de que exista la experiencia previa de trabajar con algunos virus similares y algunas modificaciones y formas de trabajo que van adelantando de alguna manera pega de los científicos, pero ¿cómo se puede entender que se haya hecho tan rápido? ¿Es solo cosa de dinero? ¿Es que se está bajando la seguridad o los estándares en algún caso porque la emergencia es muy grande? ¿Cómo se entiende? Primero, Mónica, hay que partir diciendo que esta es una situación completamente extraordinaria. Sí. Nunca habíamos visto algo similar en términos de estar en un contexto de una pandemia de las dimensiones de la que estamos viviendo en la actualidad. Y por eso también el grado de atención y foco que tienen tanto las compañías farmacéuticas que están detrás de este desarrollo, pero especialmente también las autoridades sanitarias, que son las llamadas a evaluar, ¿cierto?, tanto la información preclínica y clínica, que ha permitido que un proceso que es habitualmente muy largo, tanto desde el punto de vista de la mirada de la compañía farmacéutica, pero también de la autoridad regulatoria, que esto se pueda, digamos, acortar. En ningún caso uno podría suponer acá que se están bajando los estándares para mirar, por ejemplo, la seguridad o eficacia o inmunogenicidad de la vacuna, sino que más bien tiene que ver con la forma en que las autoridades regulatorias, que son de altísimo estándar, como la FDA o la EMA, han acompañado el proceso. Por eso que el hecho de que se otorgue una autorización de comercialización o registro sanitario, como le llamamos en Chile, es garantía de que ha sido analizado el riesgo-beneficio que tiene, en este caso, las vacunas, y posteriormente a ese análisis se toma la decisión, ¿cierto?, de poder autorizar la utilización de estas vacunas en seres humanos. Ahora, en este caso, para hacerlo más rápido, si ustedes nos dicen que no se han bajado los estándares, ¿se ha invertido más dinero? Porque hay también importantes subsidios, 4.900 millones de dólares, no para todas, para algunas de las vacunas, lo cual también hace que, entre comillas, sea un negocio que de por sí ya es muy rentable. Las farmacéuticas son un tremendo negocio, pero en este caso, de alguna manera, como le interesaba a todo el mundo, muchos gobiernos, para asegurarse también mejor posición, hay que decirlo, después con los laboratorios, pusieron mucho dinero. Y eso, yo no sé si también es una vacuna que haya tenido mayor inversión de dinero en más corto tiempo y por eso tuvieron, no sé si más personal trabajando, las compañías certificadoras también lo hicieron más rápido, porque por ejemplo nos decían, después vamos a hablar de todo el tema del traslado, pero eso también requirió un trabajo, una velocidad que no se había hecho antes. Entonces, ¿se invirtió más recursos de dinero y humano? ¿Sirvieron también los subsidios de algunos gobiernos? Mónica, en general, la investigación y desarrollo de cualquier medicamento de innovación o también las vacunas implican inversiones muy, muy grandes, habitualmente en torno a los miles de millones de dólares, y esta no es la excepción. Efectivamente, en términos generales, conviven fondos públicos también con la inversión privada que realizan las propias compañías farmacéuticas. Pero yo creo que es básicamente esto tiene que ver con un tema de foco, tanto de la industria como de las autoridades regulatorias para lograr un resultado en corto plazo. Esa es la circunstancia extraordinaria, es decir, que además tener a la población mundial mirando un proceso que habitualmente no acompañan, en el sentido de que hay muchísimos medicamentos que se aprueban para enfermedades incluso más complejas todos los años y habitualmente la opinión pública no va siguiendo ese proceso. Lo que a nosotros nos parece extraordinario es mirar esto en tiempo real y además ver cómo se han logrado acortar precisamente los tiempos, y eso tiene que ver, como decía, con el foco que esto genera y la relevancia que es restablecer, ¿cierto?, las condiciones sanitarias a nivel global para poder retornar lo más posible a una cierta normalidad. Doctora, cuéntenos un poco, porque uno de los temas que hemos hablado, hemos escuchado mucho, es este tema de la logística, que tiene que ver desde el embalaje de una vacuna, que normalmente se ha visto que se hace de parte de otros estamentos, otras empresas que trabajan con laboratorios, y en muchos de estos casos tuvieron que los mismos laboratorios, para agilizar el proceso, desarrollar ellos los sistemas, cómo iba a ir embalado una vacuna. Y está el tema famoso también de la refrigeración, de la temperatura, porque unas se conservan en más frío, otras duran más, otras duran menos. Cuéntanos cómo es todo ese proceso desde que sale la vacuna del laboratorio, lista, ya fabricada,
hasta que llega a ser puesta en una persona? Bueno, es bastante largo el proceso porque aquí uno de los componentes esenciales, digamos, de un programa de inmunización, por ejemplo, o de desarrollo de vacunas, es la cadena de frío. Y esto es en todas las vacunas. Sí. Sin embargo, en este momento nos encontramos con dos vacunas que tienen como la misma plataforma RNA, ¿no es cierto? Que una exige menos 70 grados Celsius para todo lo que es el transporte de ella. Pero sin embargo, posteriormente estas vacunas pueden mantenerse a temperatura de refrigerador durante 5 o 6 días, por lo tanto hay que planificar extraordinariamente bien el trabajo para calcular la población a vacunar durante 5 días hábiles, ¿no es Entonces hay que ir cierto? pidiendo en el fondo las dosis que se alcancen a poner en ese tiempo y planificar geográficamente muy bien esto. Muy bien, tiene que haber ya debería existir toda una planificación, ¿no es cierto? ¿Y existe? De cómo van a... ¿En Chile existe? El Programa Nacional de Inmunizaciones en realidad es un programa que yo diría es de mayor éxito Ya, pero en mi nuestro pregunta país. es, ¿está súper aceitada la logística para el caso del COVID? Tiene que estar, Ya digamos, está, ¿o no? porque ¿O está en obviamente camino a estar? en todas las regiones de Chile existe ya bodegas, cámaras frías, ¿no Ya. es cierto?, donde se recepcionan las vacunas y se mantienen a las temperaturas que la Ya. vacuna exija. Y de ahí entonces, por lo tanto, se va sacando las vacunas a temperatura de refrigerador y posteriormente también hay temas móviles, o sea, vale decir, refrigeradores, termos móviles que transportan un número de vacunas hacia con las alarma regiones y tienen Ya, todo, hoy perfecto. día, digamos, todo lo que es cadena de frío se ha modernizado de una forma increíble. Entonces, José Luis, quisiera preguntarle cómo se decide también quién va primero. Es un tremendo tema también. Hay distintas posturas. Depende además si el país hizo el pacto necesario, el contrato con el laboratorio o no, si le puso dinero o no, si es una economía grande o una economía chica, porque aquí al final también empieza a pesar el más grande y el que invirtió más. Entonces, no necesariamente hay un tema que uno se plantea, debiera haber un tema de solidaridad, en verdad, vacunar a los que sea necesario primero en todos los países, porque al final somos tan fuertes como el más débil de la cadena, al final, sobre todo en una pandemia, ¿no? Pero quiero preguntarle cómo debiera hacerse una vacunación, cómo decidir también quién va primero, que es un tema importante que se está discutiendo hoy día. Primero, este es un tema crucial, es un tema extremadamente relevante. Primero han habido distintos esfuerzos de cómo se va a distribuir la vacuna, ¿cierto?, las distintas vacunas a nivel global, cómo entran los distintos países y para evitar, ¿cierto?, que solamente aquellos países con mayores ingresos puedan tener más acceso a las vacunas que estén disponibles. Y para eso han habido distintos esfuerzos, especialmente, por ejemplo, el programa COVAX, que está impulsando la OMS junto con otras organizaciones internacionales como Gavi y CEPI, y que buscan precisamente aunar esfuerzos con países tanto de alto ingreso como de medianos y bajos ingresos para que exista una cierta solidaridad en términos de acceso a las vacunas. Pero uno puede decir, por ejemplo, que hace pocos días la revista Nature acaba de publicar un artículo que precisamente mostraba en qué situación se encontraban los distintos países en términos de los compromisos que ya han tomado con distintas compañías para poder tener acceso a las vacunas. Y lo que muestra así la evidencia es que en general los países con mayores ingresos tienden a tener más contratos más, digamos, de más acceso a estas vacunas. Por ejemplo, en el caso de Canadá, que es el que tiene casi 8 dosis per cápita, y eso se dista mucho del resto de los países, especialmente los que son de ingresos medios. Ahora, lo que dice también ese estudio es que aquellos países que tienen capacidades también de fabricación local han logrado meter ese factor en la negociación. Claro. Por eso también países de ingresos medios han logrado tener mejores digamos, posiciones para negociar este acceso a las vacunas, porque tienen capacidades también para fabricar vacunas a nivel local. Y lamentablemente esa no es la situación de Chile en términos de su capacidad de fabricación de vacunas, que es algo, por ejemplo, en términos de elecciones, que debiésemos sacar para restablecer las capacidades que tuvimos en el pasado y que éramos, digamos, uno de los líderes también en vacunas a nivel latinoamericano. Eso debiésemos poder restablecerlo, pero en general parte de la conclusión que uno debiese sacar precisamente de la pandemia es cómo poder mantener
digamos, capacidades de manufactura, no solamente de vacunas, sino que en general de medicamentos que sean suficientes para poder abastecer el sistema chileno. Y es una discusión que está teniendo actualmente tanto Europa, Estados Unidos, incluso países desarrollados han tenido que preguntarse sobre el grado de dependencia que tienen de ciertos países que acaparan una parte importante de la producción. Exacto, y de ciertos laboratorios, además, que entre tres más o menos van juntando al final también la capacidad para hacer estas vacunas, al menos de forma masiva y rápida. Sí, un minuto para cada uno para cerrar. Sí, pero se le voy a dar la palabra, pero un minuto para cada uno para cerrar, como vamos a despedir primero a José Luis, después le damos la palabra a usted. Para ti, José Luis, la pregunta. ¿Te parece que las vacunas china y rusa son realmente seguras? ¿Y por qué te lo pregunto? En el caso de Rusia, porque las publicaciones en revistas científicas han sido menos que otras. Y yo me hago cargo de lo que voy a decir ahora. En el caso de China, porque se trata de una dictadura, me estoy haciendo caso, no estoy haciendo responsable a ustedes de lo que estoy diciendo. Y cuando se trata de una dictadura, así como recién CNN señalaba que tuvo acceso a información respecto de adulteración de las cifras del COVID, también uno se pregunta cuánto realmente se revisa en un país cuando hay una dictadura si hay pleno acceso en el ámbito científico a las pruebas clínicas para una vacuna o no. Entonces te pregunto por esos dos casos. Antes de cerrar, tenemos un minutito para cada uno. Acá lo fundamental es el rol que van a tener las agencias regulatorias. Da lo mismo de qué vacuna estemos hablando. Lo importante es que los estudios, tanto preclínicos como clínicos, van a ser revisados por las distintas agencias regulatorias. Especialmente, yo creo que va a ser relevante la mirada que tengan aquellas agencias de países de alta vigilancia, como por ejemplo, ¿cierto?, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa. Y otras agencias de igual categoría. Y eso es al final una señal importante de la robustez de esos estudios. Y por otro lado también es interesante que en la actualidad el propio ICP tiene dentro de sus facultades que recientemente adquirió la posibilidad, cuando considera que hay también una necesidad de avanzar más rápido, que pueda hacer fe de, por ejemplo, las decisiones que haya tomado agencias de alta vigilancia para también apurar el proceso. Entonces, básicamente hay que confiar en el rol que tengan, ¿cierto?, las autoridades de países de alta vigilancia sanitaria, y eso a nosotros también nos permite, junto con el trabajo que haga en Chile el ISP, poder discernir si estamos ante estudios que son robustos o no son robustos. Perfecto. Le queremos agradecer de inmediato a José Luis Cárdenas, director de Asuntos de Gobierno y Acceso para Latinoamérica del Grupo Teva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Muchas gracias. Y doctora, terminamos con usted entonces su minuto al respecto y respecto también de lo que usted quería decir. Ya respondió la pregunta José Luis, entonces para usted, si es que se supone que son vacunas súper seguras. O sea, están seguros, pero quiero aclarar un punto. Sí, para que lo aclare, pero otro tema, una cosa es la seguridad, que uno no tenga efectos adversos, y otra cosa es la efectividad. Entonces quiero preguntarle por eso y lo que usted quería decir para cerrar. Sí, mire, lo que quiero decir es que nuestra agencia reguladora, que está en el Instituto de Salud Pública, ANAMED, es una agencia de alta vigilancia, y ahí están en el nivel más alto, digamos, de nivel de vigilancia. Y es tal su preocupación que hoy día están visitando las plantas en China, ya la planta, digamos, productora de Sinovac. Ya, entonces, por lo tanto, eso da cuenta, digamos, de que aquí se asegura de que efectivamente se cuente con las buenas prácticas de manufactura y también las buenas prácticas de laboratorio, donde se realizan los exámenes. Entonces, eso es muy importante para nuestra población, del mensaje de la preocupación que existe de la autoridad reguladora y de la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, en que siempre se busca el beneficio y no el riesgo, por supuesto. Sin embargo, lo relevante también acá es que ¿por qué se ha puesto, digamos, todo este esfuerzo? Porque obviamente nunca habíamos estado sometidos a una pandemia que nos ha alterado toda la tranquilidad social, económica, de salud, y por lo tanto, obviamente, los esfuerzos han sido puestos sobre todo también por laboratorios que tienen una larga trayectoria de producir vacunas. Y también manifestar todo el interés de que efectivamente nuestro país al menos tenga parte de la capacidad para producir. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global en estos temas que
evidentemente son importantes, son relevantes y son súper globales para mirarlos como procesos también médicos, científicos, pero también, como lo hicimos al comienzo del programa, también los intereses económicos y políticos que hay detrás, que son hartos. Muchas gracias. Pueden ser muchos, pero importante también la seguridad que tenga la población, la responsabilidad que tiene nuestra autoridad en salud y nuestra autoridad regulatoria. Temas estatales, no de un gobierno u otro, son temas relevantes, importantes, la confianza y, como lo dijimos al comienzo, vacunarse aquí, en China, en Estados Unidos, en Europa, en África, es un acto de solidaridad para protegerse uno y para proteger también a otros. Nos vemos la próxima semana. Chao.